Tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño. El doctor es médico cirujano, médico internista, infectólogo, es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es investigador en ciencias médicas, igual del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha formado recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado un gran número de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son en tuberculosis, epidemiología molecular, resistencia bacteriana e infecciones fúngicas invasivas. Y actualmente está participando en diferentes protocolos COVID. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Hola, ahora sí ya me ven. Sí, ya se ve, doctor. Ah, perfecto. Pues, perdón, es un relajo esto. Les quiero agradecer, desde luego, la invitación y pues muchas felicidades a todos ustedes. Creo que esto es pues la segunda vez que nos vemos y pues ha cambiado bastante lo que ha seguido del año pasado para este año. Entonces creo que vamos a dar un panorama un poco más optimista con respecto a lo que sucedió el año pasado cuando hablamos de COVID. Ahora, hay cosas que no han cambiado. Seguimos, creo yo, sin entender bien qué pasa y tampoco hemos entendido el por qué es tan difícil. En primer lugar, como ustedes saben, es un virus nuevo, por lo tanto no puede haber expertos. Nadie es experto. Este virus nos ha enseñado tanto que es imposible que haya alguien que se pueda considerar un experto en COVID. También es cierto, eso no abarca nada más a los científicos. Eso abarca a toda la población. No podíamos ser expertos porque no había inmunidad. Simple y sencillamente nos agarró sin manera de defendernos. Luego, es un virus altamente transmisible. Y al ser un virus altamente transmisible, pues lo que se espera es que el fenómeno se asiente en nuestra percepción del mundo como algo potencialmente grave. En algunas partes, si se ha hecho así, esto hace que disminuya considerablemente la transmisión, pero lamentablemente esto no es así en nuestro país, en donde al contrario se minimiza el efecto, el fenómeno, y entonces tenemos graves problemas con la altísima transmisión de este virus. Por otra parte, no había tratamiento antiviral. Simplemente no existía. Se habían hecho ensayos con algunas moléculas, pero para tratar SARS, la infección de hace 20 años.
para tratar MERS, que es parecido al SARS en el Oriente Medio, pero no específicamente para este virus. De hecho, como vamos a ver, algunos de los tratamientos antivirales estaban dirigidos y fueron ensayados para ébola, porque es un virus de RNA. Y finalmente, pues hace un año no había vacunas. Ahora ya hay vacunas, pero resulta que el virus es altamente mutagénico. Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿qué tanto nos sirven estas vacunas? Perdón. El COVID-19, la enfermedad que provoca este virus, se sabe muy bien que tiene un curso clínico progresivo en 3 etapas. La mayor parte, el 80% de los humanos, tenemos una etapa asintomática y una enfermedad discreta a moderada en el 80%. Y este es justo cuando se da la respuesta viral, la respuesta innata del humano, cuando no hay una respuesta inmune específica ni amplificada. Pero en el 20% de los individuos, por una respuesta desordenada del sistema inmune, puede haber sepsis, falla pulmonar, falla multiorgánica, que puede recuperarse o bien puede morir. Fíjense cómo esta resolución que se da en prácticamente el 85%, 95% de los individuos, la resolución se da sin que exista un tratamiento antiviral. Es más, sin que exista ningún tipo de tratamiento. Y esto es la parte grave y crítica, la que previene la vacunación. Sin embargo, cuando se dice que la vacuna protege el 95% de las veces, deja este 5% que puede ser grave, crítica, y puede, aún con la vacunación, llegar a producir la muerte. Y esto ustedes lo pueden ver que depende mucho de a dónde y cómo llegó el enfermo. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes que tienen necesidad de ventilación mecánica, es decir, que llegan a una unidad de terapia intensiva y se les tiene que colocar un tubo en la tráquea para poderlos ventilar, 38% se mueren en Gran Bretaña. De todos los pacientes que se atienden en la unidad de cuidados intensivos, 32% fallecen. Y de todos los enfermos en general que requieren hospitalización, alrededor de 25% pueden llegar a morir. Y esa tasa de fatalidad va a variar de acuerdo con el país. Esto es algo que no nos gusta, pero que es una realidad y que no queremos entender y la negamos. Una tasa de fatalidad es el número de muertes totales entre el número de personas que tienen síntomas por 100, para que se tenga un porcentaje. Y desde el principio, y esto se ha mantenido persistentemente durante año y medio, un poco más, México tiene una de las tasas de fatalidad más altas del mundo. Y esta tasa de fatalidad, para que se den una idea, para influenza es de 0.096% en Estados Unidos. Y
pueden tener 50 millones de casos, bueno, pues el 0.09% van a fallecer. No es por 100,000, este es porcentaje. Y en México, lamentablemente, SARS-CoV-2 produce 10.9%. ¿Qué quiere decir? Que de cada persona con síntomas, en donde quiera, ya sea que se hospitalice o no, que esté en terapia intensiva o no, se han muerto. ¿Y qué es lo más triste? A principios de este año publicamos este artículo en el que lo más triste era ver que 45% de aquellos pacientes que murieron en nutrición, prácticamente la mitad de ellos, hubieran requerido una hospitalización en cuidados intensivos, pero no había cama. Y cuando nos referimos a no había cama en el instituto, pero tampoco podíamos nosotros transferirlos a algún otro hospital. Es decir, los que murieron esperando un ventilador. La mitad de los casos del instituto. Entonces, una de las preguntas más importantes será, bueno, ¿y quién estaba en riesgo? En riesgo de progresar, en riesgo de morir. ¿Por qué parece que en México 10 contra 3 no es una casualidad? Debe de haber algo. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué tenemos una mortalidad en personas más jóvenes? Y un estudio muy interesante que hicimos también en el instituto con el doctor Carlos Aguilar Salinas, fue tratar de ver la influencia de las comorbilidades. Entonces es claro, letal más comorbilidades. De por sí, las comorbilidades que hay en México no son cualquier cosa, pero fíjense cómo entre más comorbilidades, más enfermedades agregadas, iba peor. Y aquí vean ustedes cómo el hecho de que tengas hiperglucemia, que pone este piquito, digamos, morado, quiere decir que aquí hay más riesgo. Y resulta que cuando hicimos esto estratificado por un acelerador de edad, así se llama, un programa que nos permitía ver la edad fenotípica de las personas, nos dimos cuenta que la edad que representa el enfermo predice más la letalidad que la edad cronológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que algunos de nosotros tenemos 60 años, pero parecemos como de 70. Y que ese parece, por las comorbilidades y por los parámetros clínicos con los que llegan los enfermos, como hiperglucemia, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que pareciera ser personas de mayor edad, fenotípicamente, es la razón por la que nuestra epidemia se comporta aparentemente diferente. Y no solo eso, ustedes saben muy bien, porque es algo de conocimiento generalizado, que pues, hombre, la dexametasona cura todo. Y entonces les dan dexametasona desde que están en su casa, aunque no requieran dexametasona. Pero ustedes también saben que la dexametasona es un esteroide que puede influir de manera muy importante en la aparición de hiperglucemia y de diabetes. Y entonces en este artículo encontramos efectivamente que la diabetes no diagnosticada, la diabetes tipo 2 no diagnosticada y la prediabetes confieren por sí solas un riesgo de COVID grave. Y el COVID grave es aquel que se tiene que hospitalizar. Y ustedes ya vieron que el paciente con COVID que se hospitaliza tiene mucha mayor
probabilidad de morir o de requerir intubación y ventilación mecánica. En este artículo lo que pudimos ver es que este riesgo es 17 veces mayor. La tasa de muerte en el paciente que tiene diabetes es extraordinariamente alta. Ya en el diagnosticado, pero fíjense, miren, 5.76 y 4.15. Son altísimos, altísimos los riesgos que tiene alguien en cuanto a gravedad y mortalidad. Y peor, la hiperglucemia nueva, es decir, la que apenas en el hospital descubrimos, predice un desenlace clínico independientemente del estado de diabetes previo. Es decir, el paciente que se descontrola del azúcar dentro del hospital, independientemente de si era diagnosticado o si tenía prediabetes o intolerancia a hidratos de carbono, el paciente que está descontrolado de la glucosa tiene un desenlace clínico en los pacientes que vimos en el instituto. Y un análisis metabolómico en nuestros pacientes nos permitió ver que mucho de esto tiene que ver con esta homeostasis del oxígeno y los radicales libres de oxígeno y los cambios de una vía metabólica a otra. Y esta expresión diferenciada tenía que ver, curiosamente, con catabolismo de aminoácidos. Y esta expresión catabólica de aminoácidos, que empiezan a consumir aminoácidos, correlacionaba con daño pulmonar y gravedad. Y los pacientes posiblemente requirieran suplementos de aminoácidos. Todo esto les da a ustedes una idea de que lo que hemos podido ver en el instituto en este año, junto con muchos otros análisis de índices y de activación de células y de producción de anticuerpos, interleucinas, hace que entendamos muy bien la inflamación, mucho mejor que antes, y que podamos de alguna manera modificar estos aspectos del control metabólico. Pero no podemos disminuir la replicación viral. En pocas palabras, después de todo esto que les he dicho, ni las vacunas, ni los anticuerpos monoclonales nos pueden ayudar a disminuir la transmisión del virus, ni tampoco la probabilidad de que el paciente se hospitalice ni fallezca por COVID. Esto que suena muy duro es muy sencillo, fíjese. ¿Por qué? Pues porque ya llega el virus. Y entonces entra el virus, muy contento, en su endosoma. Acuérdense que es un virus de RNA, que actúa como RNA mensajero, que se forman unas proteínas nuevas y luego pues se replica, se vuelve a formar un endosoma y se libera. Bueno, aquí es donde funciona el remdesivir, un inhibidor de la RNA polimerasa. Y si ustedes ven, el remdesivir tiene como activación fundamental un retraso en la lectura y en la incorporación de nucleótidos a la cadena de RNA que se está replicando. ¿Por qué? Porque actúa como un análogo de nucleósidos. Y si a esto le agregamos, y esto claro, cuando hace un análogo de nucleósidos, si quieres incorporar un nuevo nucleósido, pues no se va a poder. Y esto frena la cadena, deja de replicarse. Es muy importante que se entienda. Actúa a nivel
de la RNA polimerasa dependiente de RNA a través de un análogo nucleósido que lo que promueve son cambios en la, digamos, en la hebra de RNA que hace que tarde que temprano la sustitución se dé por un análogo que no va en su, un nucleósido que no va en su lugar, y esto es suficiente para que se frene la transcripción por una que nosotros llamamos alineación inadecuada del templado de la nueva cadena pues, de RNA que se tiene que producir para que el virus siga replicándose. Entonces, nosotros podríamos predecir, y todavía podemos, decimos claramente, bueno, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Para qué nos sirve dar un antiviral en la respuesta inflamatoria del huésped? Para entonces ya se inflamaron, digo, ya se infectaron suficientes células del pulmón, ya no tiene ningún beneficio. Hay que dar el tratamiento antiviral cuando hay virus. Esto es muy importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la fase de respuesta virológica es en donde tiene efecto el remdesivir. Y también la dexametasona y el oxígeno, pero acuérdense que estos no tienen actividad antiviral. Estos tienen efectos sobre la respuesta inflamatoria. Por eso las debemos de dar en aquellos pacientes en esta fase hiperinflamatoria. Entonces, los antivirales pues, han sido muchos. Desde plasma, remdesivir, inmunomoduladores, esteroides, inhibidores de interleucina 1 y 6, inhibidores de JAK. Y este estudio, desde hace 2 años, se vio que el favipiravir en pacientes hospitalizados en China, cuando empezó la pandemia, podía tener mejoría clínica. Y el favipiravir también es un inhibidor de la RDPR, de la RNA polimerasa, ha coadyuvado con lopinavir. Sin embargo, no había o no hubo suficiente número de pacientes como para que esto fuera una respuesta adecuada. Por esta razón, se hicieron los estudios con remdesivir, que se empezaron a hacer desde en nutrición desde mayo del 2020. Y fíjense cómo el remdesivir, pues depende mucho si es mejor o es igual que el placebo, de varias cosas. La primera, que la duración de los síntomas sea menor de 10 días. Miren cómo aquí claramente se ve que es mejor el remdesivir, estadísticamente significativo también. Más de 10 días, pues quién sabe, ya abarca la unidad y entonces aquí a lo mejor es igual que el placebo. Pero si el paciente llega muy bien, pues como para qué lo tienes en el hospital, no necesita oxígeno, no está inflamado, no está tan grave, hombre, mándalo a su casa, es el sentido común. Lo hospitalizas, ¿para qué le das remdesivir cuando no lo requiere? No está grave y no tiene una neumonía. Cuando ya tiene una neumonía y requiere oxígeno, pero digamos poco oxígeno, menos de 10 litros por minuto de oxígeno, aquí el remdesivir es estadísticamente significativo, mejor que dar placebo. Y este sí es un ensayo clínico controlado. Aquí no hay de que yo lo escogí, que yo lo seleccioné, no. Aquí es un ensayo, es un experimento. Es la mejor forma de hacer un estudio clínico. Claro, no es igual que el paciente con oxígeno ya ventilado mecánicamente o con ventilación no invasiva, porque acá están demasiado inflamados
y lo más probable es que la mortalidad siga siendo en exceso. Es decir, el remdesivir en pacientes muy graves, más de 10 días de que empezaron con los síntomas y que reciben ventilación mecánica invasiva o no invasiva, no tiene ningún uso. Y no solamente eso, cuando se vio un estudio muy bonito que también participamos, remdesivir, y se le agregó un inhibidor de JAK en lugar de darle dexametasona, lo que vimos es que cuando se asociaba remdesivir al baricitinib, fue mejor, veanlo con azulito, comparado con el rojito, que el remdesivir solo. El tiempo de recuperación y la mejoría en el estado clínico mejoraban porque los pacientes no progresaban. Y ahí sí, el efecto era de las dos cosas, baricitinib y remdesivir. Este fue el primer estudio que demostró que un agente antiinflamatorio combinado con un agente antiinfeccioso podía ser de utilidad en cualquiera, más bien en esta enfermedad, pero se piensa en cualquier otra enfermedad que pudiera ser coadyuvante, como bien dijo hace rato de tuberculosis el doctor Hernández Palma. ¿Y cuáles son las diferencias? Porque ustedes se acuerdan muy bien que ha habido grandes diferencias, que si este ensayo doble ciego al azar se compara con el ensayo de solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, y fue la razón por la que México se tardó 6 meses más en aceptar el remdesivir y bla, bla, bla. La realidad, perdón, es que la mortalidad cambia significativamente solamente en pacientes tempranos, solamente en personas que acudían al médico muy rápido. Entonces, ustedes ven la mortalidad, disminuye 70% cuando el paciente llega pronto, lo protege el remdesivir. Y esto se ve al día 15. Cuando ya tú metes a todos los pacientes de la cohorte hasta el día 29, evidentemente cruza la unidad, no es mejor que el placebo, porque ya estabas incluyendo otros pacientes. El de solidaridad solo se midió al día 28. Y aquí sí, la tasa, la relación de la tasa de muerte, evidentemente no era significativa. Ahora, hay que decir, el estudio de remdesivir no tenía como objeto en el ACT, en este ensayo controlado doble ciego, no tenía como objetivo ver el impacto en la mortalidad. De manera que en el Instituto de Nutrición, los pacientes hospitalizados con oxígeno a baja dosis, en el protocolo de vida real, les damos remdesivir, siempre y cuando no tengan más, aquí lo voy a decir, más de 8 días de inicio de síntomas. Y les damos o dexametasona o baricitinib. Ahora, si el paciente tiene más de 10 días, solamente les damos dexametasona o algún equivalente. El baricitinib no lo damos si no damos remdesivir. Es decir, si el paciente llega tarde porque le sonó el quédate en casa, que tanto retumba en nuestros oídos y que tuvo como consecuencia una mortalidad mucho mayor de la esperada, ese quédate en casa lo estamos cambiando. Y ustedes también son motores de ese cambio. Es decir, no, las personas que tienen una enfermedad que puede ser COVID, influenza, tienen que ir rápido al hospital para ser evaluados rápido. Y si llegan rápido, puede haber opciones terapéuticas como estamos viendo.
De tal forma que nada más vean la diferencia, si ustedes se acuerdan, del 10% que les dije al principio de tasa de fatalidad. Cuando nosotros en el instituto, ahora ya este número es mucho mayor, ya casi llegamos a 300 pacientes, a los cuales se les ha dado remdesivir tanto el protocolo de ACT, es decir, de protocolo de ensayo clínico controlado como en el protocolo de vida real, bueno, la mortalidad sigue siendo alrededor de 3.9%. Es decir, igual que la mortalidad que se ve en Estados Unidos. Y de hecho, de los pacientes que han fallecido, 2 no murieron por COVID, murieron por complicaciones de COVID con un PCR negativo. En pocas palabras, remdesivir disminuye la mortalidad solo cuando se utiliza tempranamente y cuando el paciente no está críticamente enfermo y requiere ventilación de alto flujo o ventilación mecánica. Ahí sí, no hay ninguna duda. El molnupiravir, que se ha hecho muy famoso en los últimos 2 meses, pues empezamos a trabajarlo más o menos hace un año, en diciembre del año pasado en el instituto, y es también un análogo de nucleócido que en realidad funciona como una prodroga de el NHC, que es la N4-hidroxicitidina. Esta prodroga, que es el MK4482, mejora la biodisponibilidad y forma la hidroxicitidina trifosfato, que es el mecanismo activo. ¿Y en dónde funciona? Igual en la RNA polimerasa dependiente de RNA, aquí en el paso de generar la segunda hebra de RNA de este virus. Pero fíjense lo que hace con MERS, que es un virus parecido. Y esto sí se hizo in vitro. Cuando tú utilizas este análogo, disminuye, pero en serio, la carga. Aquí sí son títulos de carga viral. Y el porcentaje de inhibición se incrementa casi al 100%. La concentración efectiva es 0.56 micromolar. Es bastante buena. Quiere decir que hay una dosis dependencia para disminuir el título viral. Esto solamente se puede ver cuando lo que está efectuando el cambio es el fármaco, no la respuesta inmune. ¿Y qué es lo que hace? A diferencia de remdesivir, el mecanismo de acción de esta hidroxicitidina, de este análogo, es que produce errores catastróficos en la replicación viral. Mientras que el remdesivir hace que parezca un señuelo y parezca que sí es un nucleótido, pero no. No, este NHC se mete y no solamente frena porque ya no se, digamos, replique y funcione la RNA polimerasa, sino que además produce errores catastróficos que impedirían teóricamente la presencia de mutaciones en el virus que posteriormente salgan a la luz. Y fíjense lo que sucede con molnupiravir en cuanto a efectividad en los hurones. Cuando uno ve este tipo de cosas y estas diferencias significativas, miren nada más cómo aquí se mantienen los hurones que eran contactos de los hurones enfermos, que estaban en la misma casa. Cuando se les da molnupiravir, nunca se infectaron. Contactos con y sin, tú les das molnupiravir, nunca se infectaron. Y en aquellos que ya estaban infectados, se reduce la carga.
Entonces, pareciera ser, desde el estudio en neuronas, que el molnupiravir tenía un efecto antes y después de la exposición, lo cual permitía inferir que el molnupiravir frene o disminuya o interrumpa la transmisión. Y entonces este fue el primero de los pósters que se mandaron y que se publicaron en el Congreso Europeo en junio. Y ya desde aquí veíamos que había 50% de reducción en los cultivos positivos hacia el quinto día en los pacientes que les habíamos dado molnupiravir. Ustedes se dan cuenta, esto en todos los casos son estadísticamente significativos, en algunos casos no, pero en otros es estadísticamente significativo, siempre, comparado con placebo. Y aquí está el estudio de eficacia primaria, en donde miren cómo, aquí el otro día me decían, ay, es que el 3% nada más, a ver, es que no se entendió. Este 3% es del total de los expuestos, 3% del 3 de cada 100 personas que tienen o que tuvieron la dosis de molnupiravir murieron. Comparado, por ejemplo, este 3 global contra el 21 en arriba de 60 años. O comparado contra 11 que tenían algún riesgo por inmunosupresión o porque habían empezado el tratamiento después o más de 5 días. Es decir, pues, este 3% no es nada. Y ustedes ven aquí la carga cuantitativa, cómo disminuye en todas las dosis y en todas las condiciones, y aquí sí es carga viral, solamente por el molnupiravir. Entonces, parece claro que el molnupiravir tiene un efecto antiviral muy temprano, sostenido, y que pudiera, y como ya se demostró, ya se aprobó el día de ayer por la FDA, pudiera controlar al virus, disminuir la muerte y la hospitalización en pacientes con COVID no grave, siempre y cuando se utilicen los primeros 5 días de los síntomas. Es decir, el molnupiravir se parece mucho al oseltamivir de la influenza. Nosotros, en el instituto, fuimos de los centros que metió como el 5% del global de más de 200 centros en el mundo. Nosotros en el instituto metimos como el 5% de la muestra global de este estudio. Y pues la verdad es que nos fue muy bien. Tengo que decir que pocos pacientes se hospitalizaron, creo que 2 de todos los que metimos, ninguno enfermó grave, obviamente tampoco ninguno murió, se fueron todos a su casa. El estudio, ese estudio ya no está en marcha, actualmente tenemos un estudio que estamos a punto de empezar, que vamos a utilizar a los contactos de pacientes con COVID, pero que no tienen COVID. Ahora vamos a ver si es capaz el molnupiravir de replicar el efecto que tienen los hurones. Es decir, tú estás en mucho riesgo, convives con alguien que tiene COVID, pero todavía no tienes COVID, te voy a dar el tratamiento de 5 días y esperamos que no te contagies. En conclusión, el remdesivir es muy buen antiviral en aquellos que tienen COVID grave, es decir, que requieren hospitalizarse porque ya tienen una neumonía, pero no crítica, es decir, no requiere intubación.
Mientras que el molnupiravir es una muy buena elección para disminuir la carga viral, para evitar la progresión de enfermedad y muy probablemente con esto disminuya la transmisión en pacientes ambulatorios y sus contactos. Es decir, este va un paso adelante. Yo espero que conforme pase el tiempo aprendamos que evidentemente la terapia antiviral tiene un lugar preponderante, inclusive superior al que puede tener la vacunación. Las estrategias tienen que ser múltiples. Vacunar a todos y ojalá y próximamente podamos dar tratamiento antiviral a todo el que lo requiera para evitar la transmisión. No es el único el molnupiravir, nada más que son los que hemos trabajado en el instituto. Hay el fármaco oral de Pfizer, que también parece que ha resultado bastante eficaz. Sin embargo, bueno, pues no tuvimos nosotros la suerte de tenerlo. Estamos trabajando en otro protocolo con otro fármaco oral de Roche, que está en su investigación, está en curso de una forma similar. Algunos son análogos nucleósidos, otros, como el caso del fármaco de Pfizer, es un inhibidor de otra proteasa viral, pero ninguno de estos, ninguno, ni remdesivir, ni molnupiravir, ni el de Pfizer, ni el de Roche, son fármacos que las variantes nuevas del virus los afecten. Porque el virus lo que no ha cambiado es su RNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces estos fármacos siguen siendo eficaces en contra de las variantes nuevas del virus. Mientras que cuando ustedes tengan anticuerpos monoclonales, como RENS2 y Regeneron y todos estos, ahí sí no. Ahí sí depende de que el anticuerpo monoclonal pueda servir para un virus que ya no tiene el mismo engranaje con su receptor. Pues me empieza para acabar el tiempo, así que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Una excelente plática. Hay algunas preguntas que se las voy a leer. Una es, ¿se puede combinar la inmunoterapia con el remdesivir? Sí. Sí, podemos dar dexametasona, podemos dar baricitinib. Lo que no se ha hecho en ensayos clínicos controlados es dar anticuerpos monoclonales con remdesivir, pero no le vería yo ningún objeto porque se supone que cuando tú das los monoclonales es todavía más temprano. Estos cócteles de anticuerpos monoclonales lo que hacen es impedir que el virus entre a la célula. Lo que hace remdesivir, molnupiravir y todos los fármacos orales que se han intentado remdesivir intravenoso, etcétera, eso es ya que se internalizó el virus. Entonces, bueno, pues no tenía ningún sentido darle a nadie uno de estos cócteles, el REN, que así se llama, casirivimab, indevimab, pues no tiene ningún sentido darlo muy tardíamente. O sea, de hecho se piensa que ese podría servir en los primeros 3 días del contacto de un asintomático con un caso. O sea, ese es todavía más rápido. Yo creo que ese muy probablemente sea exclusivamente para personal de salud, que así como como el tratamiento de VIH post-exposición, ¿no? Pues ya te tocó estar expuesto, pues tómate tu coctelito.
puede ser que esa sea una buena forma, sobre todo en personal de salud como nosotros, o pacientes de mucho riesgo, ¿no? Pero si no, yo no le vería ningún sentido. Si los logramos pescar en los primeros 5 días, sin duda el molnupiravir, como les digo, ya la FDA lo aceptó, y que además el laboratorio Merck Sharp & Dohme ya donó la patente al mundo. O sea, cualquier laboratorio puede copiarlo, no más falta que pueda. Eso sí, ya cada quien sabe, no, debe ser, pues tú sabes que fácil o difícil, pero la patente ya la liberó. Igual Pfizer, ya abrieron la patente para que cualquier laboratorio pueda hacer estos dos antivirales, este, y dijo cómo, ¿no? La falta que se haga para que se puedan producir a escala masiva, ¿no? Eso se darían en los primeros 5 días, y el remdesivir solamente hospitalizados graves. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se podrá autorizar en México el molnupiravir? Pues bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque vamos a decir, para la variante Delta, para la variante Delta Plus, casi con toda certeza para Omicron, las vacunas van a tener una eficacia muy por debajo de lo esperable después de 6 meses. Entonces, pues vamos a tener que estar adquiriendo refuerzos, muy probablemente tener que estar cambiando de tipo de vacuna, etcétera. Entonces, híjole, pues pareciera que es tener las dos alternativas, ¿no? Tener a las personas vacunadas por el efecto protector en contra de gravedad, y poderles dar tratamiento antiviral rápido y oportuno para disminuir la transmisión. Porque las vacunas, y eso me gustaría dejarlo muy claro, ninguna previene la infección ni la transmisión del virus, ninguna. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Bueno, como ya había mencionado, ya se aprobó por la FDA, pero según las noticias fue una votación cerrada. ¿Cuál es su opinión o cuál sería la contradicción de su uso? Lo que sucede es que la votación cerrada, me imagino yo, que tiene que ver con dos aspectos fundamentales, ¿no? El número de pacientes que se incluyen en los estudios, pues no se puede generalizar, eso es uno, y entonces a partir del análisis, y hay que decirles, es el análisis intermedio de molnupiravir, el que te ofrece dar una diferencia estadística con respecto al placebo para el objetivo primario. Ese se cumplió. Hospitalizaciones y muerte con ese número de personas se cumple y se alcanza una diferencia estadística. En los países muy ricos, la duda es si hay un gran beneficio de ese 3 contra el 5%, es decir, ¿para qué lo doy si la diferencia es tan pequeña? Pero pues es egoísta porque evidentemente eso es en países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Europa, en donde la mortalidad por COVID es pues sí, 3%, pues pareciera que no disminuye comparativamente con no darles nada. Pero eso no sucede en México, ni en América Latina, ni en África, en donde la mortalidad es exageradamente alta. O sea, 3 veces más, es 300% mayor, ¿no? Entonces, ahí ese 3% de diferencia, pues 3 contra 10 es 70% de beneficio. O sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es la que es egoísta. Ahora, FDA lo aceptó
aunque sea debido, pero lo aceptó con uso de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el laboratorio no puede ni va a comercializar con el fármaco. Entonces, ahora viene la pelea grande porque aceptado o no el Reino Unido, ya compró 26 millones de píldoras, Australia ya compró otros 20 millones de píldoras, y si nos seguimos cruzando de brazos, pues probablemente nos quedemos sin píldoras y no lo queremos. O sea, yo lo que creo es que esto junto con lo otro es necesario tenerlo, ¿no? Como también dijimos lo mismo, es muy necesario remdesivir para los hospitalizados tempranos. La experiencia que hemos adquirido manejando estos dos fármacos con esteroide en el caso de los hospitalizados, con varitinib en el caso de los hospitalizados, nos ha demostrado que el punto fundamental de la estrategia es poder definir qué pacientes ameritan hospitalizarse, y eso solamente se puede hacer cuando llegan pronto al centro de salud, al hospital de segundo nivel, al hospital de alta concentración. Los pacientes que llegan muy tarde, o sea, que ya tienen más de 10 días, pues ahora sí que te quedas mirando, ¿no? Les puedes dar dexametasona, y la dexametasona ha sido ampliamente aceptada por todo el mundo, sin darnos cuenta que el paciente que le dieron dexametasona en los estudios Recovery y Solidarity y que tanta la DACA le han hecho, en la unidad de terapia intensiva, la mortalidad es igual entre quien le dieron dexametasona y quien no le dieron dexametasona. Y es igual porque es muy tardío. Ya para entonces hay muy poco que se pueda hacer. Esta plática nada más fueron antivirales por tiempo y porque me gusta que queden más claros los mensajes. No toqué inmunomoduladores, excepto cuando deben de ser utilizados junto con remdesivir. Yo no le daría a nadie remdesivir si no le estoy dando dexametasona o varicitinib, porque no tiene ningún sentido que se les dé el antiviral si ya hay más tiempo de estos 5 días en donde se podía manejar como externo, y esa es la oportunidad que se tiene con molnupiravir. Y muy probablemente con los demás fármacos orales, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Es con respecto a los costos. ¿Qué costos tendrían los diferentes medicamentos y si como país podemos costearlos? O sea, pues sí, se tiene para El remdesivir y el... Sí, o sea, el costo del remdesivir son, el tratamiento de las 6 dosis son $2,400 en Estados Unidos. Y pues, pero te salva, ¿no? O sea, como la pregunta es que, vamos, el costo ya se ve. El costo de molnupiravir son $700. También el tratamiento completo. Entonces, pues bueno, o sea, vamos a decir, aquí esto de que si el país los puede costear, yo no creo que se trate de verlo desde ese punto de vista. Hay análisis que ya sometimos también a publicación, en donde vimos el costo-beneficio, el análisis de dar o no remdesivir, y por supuesto que es uno más barato que tener al paciente hospitalizado más de 28 días y con todas las complicaciones que tiene en la unidad de terapia intensiva, porque previene la progresión y luego no hay en ese sentido ninguna duda.
y te sale mucho más económico, pero pues además, claro que es más barato que se muera, ¿no? No te cuesta. No más que ya en eso ya llevamos medio millón. O sea, por supuesto, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista de qué es más barato, pues cuando a mí me han hecho esa pregunta, yo le digo, pues sí, es más barato que se muera. La realidad es que el costo, cuando se pueden hacer ya estudios y fármacos vamos, que sean genéricos, disminuye considerablemente. Por eso, tanto MSD como Pfizer, como las compañías farmacéuticas han decidido abrir estas patentes para que se puedan producir genéricos. El verdadero problema, y lo que no alcanzamos a ver, y que eso sí es lamentablemente muy político, es que cuando no se abrieron y cuando no se utilizan estos fármacos, porque no los aceptan, porque dice que se los puede costear el país, lo que en realidad sucede es que hay un mercado negro. Un mercado negro, pues aquí muy cerquita, en hospitales privados muy cerquita, unos más en el norte, unos más acá en el sur, en donde pues llegaron a pedir 500, 600 mil pesos por las 6 ampolletas de Remdesivir que les traían de Bangladesh y que llegaban a México cuando el paciente ya tenía 10 días con el tratamiento, digo, con el COVID intubado, pues ya no te servía de nada. Ese es el problema. O sea, el problema es que hay que educar, el problema no es que sea caro o no sea, sino es que hay que saber cuándo va y hay que saber en quién va. No es cuestión de modas, es cuestión de educación, debe de haber cierta restricción y normas claras de cuándo se pueden o no utilizar estos fármacos. Desde luego debe haber mucho más diagnósticos tempranos, porque ni modo de que con que tengas, pues a lo mejor un poco de mocos en la nariz, ya te estamos dando un fármaco que puede costar 15,000 pesos. O sea, ahí sí estoy completamente de acuerdo en que dinero para darlo y regalarlo así a lo tonto no debe haber. Lo que tenemos que hacer es aprender cuándo sí, cuándo no, en quién amerita y desde luego entre mayor producción se tenga del fármaco y se vea que se puede utilizar para evitar transmisión, seguramente va a ser mucho más costo efectivo que el permitir que la gente se infecte, ¿no? Gracias, doctor. Y una pregunta, es la última, creo. ¿En qué momento se administra en los pacientes ambulatorios el molnupiravir? Tiene que ser menos de 5 días del inicio de síntomas. Idealmente, como nosotros lo vemos y planteamos en los foros internacionales, es el paciente empieza con síntomas, ese día se toma el hisopado, o sea, ese día va, el día que empiezas con dolor de garganta, con tos, con catarro, ese día va, se toma el hisopado, se hace un PCR para influenza y para COVID, si es positivo para cualquiera de los dos, recibe el tratamiento adecuado y apropiado durante 5 días. Quiere decir que en lugares en donde esto se hace ordenado, probablemente en las primeras 24 horas, muchas de las personas que tuvieran acceso a servicios de salud tendrían el tratamiento. Y por eso es que este fármaco está destinado a médicos de primer nivel. No está destinado a centros como el nuestro. O sea, aquí en nutrición fue un dolor de cabeza poder reunir los pacientes para estos estudios, porque tuvimos que ir a los centros de salud a decir que había oportunidad de entrar a este protocolo, porque acá nos llegan los pacientes para intubar, ¿no?
Lo que uno quisiera es que nos llegaran al día siguiente de que estén infectados, de que tengan síntomas, hacerles rápido esto y ver qué se puede hacer. O sea, yo creo que esa es la conciencia que nos hace falta. En este momento, lo que se necesita es valorar a los enfermos, su gravedad, que no es muy complejo, es medir la oximetría, es ver si tienen fiebre, etcétera, para poderlo hacer. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, doctor. Creo que ya son todas las preguntas, ya nomás puro agradecimientos, excelente información, excelente ponencia. Bueno, entonces por mi parte, doctor, sería agradecerle por aceptar nuestra invitación y le estaremos llegando un reconocimiento y un presente. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.